RTP. 8:16 de la mañana, ya está con nosotros a esta hora. Le damos la bienvenida al señor Pedro Montalvo. Él es magíster en economía y también es parte de la Flaxo. Vamos a hablar con él sobre los acuerdos comerciales con Estados Unidos. Hay algunos temas importantes que tocar en este sentido, sobre todo cuáles van a ser también lo que nosotros como Ecuador vamos a entregarle a los productos de nosotros sin aranceles a Estados Unidos. Bienvenido a la mañana en RTP, gracias por acompañarnos. Buenos días, qué gusto. Gracias a usted. Primero quisiera iniciar con algo súper, creo que principal y tal vez hasta básico, y es cómo usted analiza este acuerdo, que no es un tratado, pero es un acuerdo que va a favorecer a un 50%, según lo ha dicho el mismo ministro de la Producción, de los productos ecuatorianos para que ingresen con cero arancel a Estados Unidos. Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que reflexionar sobre, en el contexto internacional, qué representa a los Estados Unidos en este comercio que nosotros tenemos con distintos países. Históricamente, los Estados Unidos para el Ecuador ha sido uno de los principales socios comerciales. Actualmente, la balanza comercial con los Estados Unidos está alrededor de 16.000 millones de dólares, lo que es un peso extremadamente importante. Y ahí nosotros en ese comercio colocamos un conjunto de productos que dependen directamente, digamos que de ese actor. Tenemos las flores, por ejemplo, el tema de las rosas es un aspecto muy particular y muy importante justamente en el mercado nacional. Tenemos un conjunto de nuevas variedades en todo el tema agropecuario. Estamos abriendo justamente nuevos productos en un esquema, digamos que bajo iniciativas de emprendimientos, entre otros, ¿no? Entonces, este tratado permite, entonces, mejor dicho, tenemos 16.000 millones de dólares de comercio sin tener un esquema o un tratado concreto. Imaginémonos las posibilidades, digamos que del comercio exterior, cuando nosotros pudiéramos tener acuerdos como los que tiene Colombia o en su defecto también Perú y Chile. Entonces nosotros hemos venido básicamente cojeando, siempre llegando, digamos que a la mesa servida cuando otros países han podido justamente disfrutar de este tipo de acuerdos. Este es, digamos que una de esos convenios, promesas que nosotros teníamos como reto desde hace algún tiempo, que es extremadamente importante. Y era un reto que distintos sectores y áreas comerciales lo venían, digamos que solicitando e incluso en algunos casos trasladando en ciertos aspectos producciones desde el Ecuador hacia otros países gracias a esos beneficios, particularmente Perú, que contaba justamente frente a este tipo de acuerdos comerciales. Entonces, yo lo veo como un paso importante, no es un acuerdo internacional en términos de lo que tenemos, por ejemplo, con la Comunidad Europea, pero sí es un primer paso extremadamente importante para lograr, digamos que ese tipo de posibilidades, ¿no? Obviamente son acuerdos que tienen que ser pensados, que tienen que ser trabajados, digamos que en términos de etapas, en términos de fases, pero es un aspecto importantísimo para el país. Doctor Montalvo, buenos días. La pregunta es esto: todo acuerdo comercial tiene una parte y una contraparte. En este caso, los productos ecuatorianos, como las rosas, como usted bien dice, van a ingresar con una reducción o sin aranceles a Estados Unidos. El beneficio que da esto, porque también van a haber productos norteamericanos que ingresen sin pagar tasas arancelarias también al Ecuador. Entonces, ¿dónde nos deja esto? ¿Cuál es el balance final de esto? Y ¿cuánto va a dejar de recibir el Ecuador o cuánto dejaría de recibir el Ecuador en términos de tasas arancelarias o impuestos a la importación de los productos norteamericanos? ¿Y cuál es el balance final? A ver, ahí hay un aspecto importantísimo que destacar porque nosotros en los últimos meses sufrimos básicamente de una sobretasa. En otras palabras, muchos de nuestros productos fueron castigados, digamos que con un precio adicional, y eso es importante entender que esa sobretasa siempre tiende a castigar el tema del consumo. El día de hoy lo que tenemos es una reducción más bien de esa tasa, que es importante, en algunos aspectos baja a niveles del 10%, en otros, como ustedes bien plantearon en un principio, regresa a nivel cero, ¿no?
Ahora, el problema de eso es que, digamos que es un set específico de bienes. La idea sería cómo nosotros en el mediano y largo aliento podemos planificar, digamos que otro tipo de productos que se puedan beneficiar justamente de este tipo de beneficios. Y en este caso, justamente pensando en aquellos bienes que nosotros colocamos en el extranjero. Por otra parte, el Ecuador también ha tenido un incremento en términos de importaciones y ahí muchas de estas importaciones tienen un efecto directo en términos de la producción del Ecuador porque son bienes de capital, es decir, son materias, son elementos, son productos con los cuales nosotros producimos otro tipo de bienes. Por ejemplo, son materias primas, está el tema de combustible, maquinaria, equipos, etcétera, con los cuales nosotros generalmente producimos valor agregado, es decir, generamos un valor adicional a partir de ese material. Entonces, este aspecto recíproco también nos permite justamente ver con una expectativa importantísima, yo diría, en el mediano plazo, estos beneficios, digamos que de este acuerdo específico, eventualmente podrían traducirse, sobre todo en un mayor comercio exterior, y eso se traslada directamente en términos de un impacto hacia la economía ecuatoriana. Solo hay ahí para destacar también que, por ejemplo, el año pasado el Ecuador tuvo un crecimiento superior a los 3 puntos porcentuales después de haber decrecido en el año 2024 y uno de los aspectos fundamentales de ese crecimiento fue la parte de exportaciones. Entonces, yo sí creo que uno de los pilares justamente para el crecimiento del Ecuador y que ese crecimiento se traduzca justamente en el beneficio de las personas tiene que ver con las posibilidades de incrementar el comercio. Y este tipo de acuerdos beneficia directamente a ese esquema, ¿no? Al mercado laboral. Pero, doctor, ¿estamos realmente negociando y gastando esfuerzos, que no digo que sea innecesario o inconveniente negociar con los Estados Unidos, pero estamos gastando esfuerzos en algo duradero? Porque creo que parte el gobierno norteamericano de ciertas apreciaciones y aspiraciones irreales. Por ejemplo, leí ayer que condicionaban el futuro retiro de esa sobretasa del 10% que quedaría para unos productos en cuanto nosotros lográsemos revertir el déficit de la balanza comercial. Y yo creo, doctor, que para que Estados Unidos de repente tenga una balanza comercial positiva como un país como nosotros, algo catastrófico que tendría que pasar o en Estados Unidos o en Ecuador. Porque nosotros somos un país exportador de commodities tercermundista, y ellos son un país que tiene una economía de servicios y que es el centro, digamos, financiero del mundo. Es como que están hablando de cosas que son realmente imposibles. ¿Qué escenario entonces es el escenario en el que Ecuador está, digamos, navegando con los Estados Unidos? ¿Qué tan duradero va a ser este orden trumpiano para el Ecuador? A ver, yo creo que esa reflexión es fundamental, porque muchas veces nosotros, lamentablemente, calificamos el tema del déficit comercial o el superávit comercial como un tema a favor o en contra, ¿sí? Y en realidad lo que nosotros tratamos de hacer es, en algunos casos, colocar productos donde nosotros somos hábiles, tenemos unas competencias comparativas que superan a los de los otros mercados, y en otros casos nuestras competencias en realidad se benefician si nosotros nos concentramos en cierto tipo de producción y nos beneficiamos trayendo otro tipo de elementos. Entonces, en algunos casos, nosotros vamos a tener déficit en nuestra balanza comercial. Y eso lo debemos entender, dependiendo del tipo de país y economía con la cual nosotros estemos comerciando, ¿sí? Por ejemplo, con Colombia tenemos una relación natural en términos de comercio. ¿Por qué? Por la geografía, ¿sí? Y resulta que Colombia es 3, 4 veces más grande que nuestro país, nuestra economía, y es interesante para Colombia colocar muchos de los productos que coloca en el Ecuador y asimismo nosotros colocar algunos de los productos que requiere Colombia. Y eso hace que nuestra balanza sea deficitaria, pero eso no es malo per se, ¿sí? En realidad muchos de los productos que nosotros recibimos de Colombia son bienes asimismo, materia prima con los cuales nosotros elaboramos otro tipo de productos. Estamos hablando de un tratado, por ejemplo, con la región de Arabia, ¿no? Que es importantísimo sobre todo por su tema per cápita.
Entonces nosotros producimos alimentos y ellos los consumen, ¿sí? Entonces ahí tenemos justamente un ejercicio complementario fundamental, ¿ya? Con los Estados Unidos, en realidad nosotros tenemos un comercio histórico, ¿ya? Y en este caso, si bien nuestra economía actualmente supera los 110 mil millones de dólares, pero si nos ponemos en el contexto de los Estados Unidos, nosotros somos una empresa mediana en términos del universo de los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, esta empresa mediana, ¿sí? El día de hoy tiene un conjunto de beneficios gracias a ese tratado. Esto no quiere decir que de la noche a la mañana los Estados Unidos va a volverse superavitario en términos de sus cuentas y nosotros vamos a volvernos deficitarios. Todo lo contrario, yo creo que nosotros nos vamos a fortalecer justamente en aquellos nichos donde nosotros ya hemos sido fuertes y vamos a buscar nuevamente un tema de nuevos esquemas y nuevos mercados. Pero así funciona el comercio. Ahora, con respecto al tema de las condiciones, eventualmente todos los tratados, y eso es importante entenderlo, nosotros históricamente siempre hemos llegado al postre en términos de los tratados. Me explico. Se sienta Colombia, se sienta Perú, anteriormente se sentó Chile a hacer un ejercicio de convenios y de buscar un tratado de acuerdo bilateral con los Estados Unidos, y nosotros dijimos, ¿sabes qué? No es necesario, nosotros somos autosuficientes, a pesar de tener una de las mayores relaciones comerciales con ese país. Y el día de hoy que llegamos justamente a esta mesa, tenemos que ser capaces de tomar la sopa, el segundo y el postre, no solo llegar al postre cuando ya todo está armado. Entonces, el día de hoy nosotros tenemos la posibilidad cierta de hacer un ejercicio desde cero, en realidad, de hacer un ejercicio en el cual no solo deberíamos ver estos productos que el día de hoy el mercado norteamericano nos está abriendo la puerta, sino ver la posibilidad de todos los productos, como lo hicimos con la Comunidad Europea. Con la Comunidad Europea entramos con todo el paquete y hicimos una suerte de fases. A ver, hay algunos productos que eventualmente son más sensibles en términos del comercio exterior, y eventualmente la misma historia deberíamos trabajarla aquí con los Estados Unidos. Pero obviamente este ejercicio de ganar, porque es un beneficio mutuo, eventualmente al final del día en términos de la balanza comercial va a tener alguien que tenga un superávit y otro que tenga un déficit. Doctor, pero eso no quiere decir una pérdida, ¿no? Le quedamos muy agradecidos, nosotros tenemos que ir a comerciales. Un fuerte abrazo y una gran mañana para usted. Un verdadero gusto. Vamos al corte comercial. RTP